Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. A Dios rogando y con el mazo dando parece ser el más incomprensible de los axiomas populares. Hay que traducirlo como reza todo lo que quieras, pero trabajando. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy martes 28 de julio de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. Las cifras oficiales tras el doble terremoto registrado a finales de junio en Venezuela ascienden a más de 5.500 fallecidos y más de 17.000 personas sin hogar. Analistas y firmas financieras locales prevén una desaceleración moderada de la inflación en Venezuela, producto de intervenciones en el mercado cambiario, estimando que el Producto Interno Bruto mantendría una ligera variación positiva hacia el cierre del año, impulsado por la reconstrucción e inversiones en el sector de hidrocarburos. El presidente Trump aseguró este lunes durante una conversación con periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One que su administración está recibiendo miles de millones de dólares, unos 13.000 millones provenientes de Venezuela, al tiempo que afirmó que esos recursos podrían ser utilizados para la administración del país suramericano o para fines relacionados con la defensa. La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia decretó una medida cautelar que autoriza el reinicio de las operaciones productivas de Servicios Halliburton de Venezuela S.A., según una decisión emitida este lunes 27 de julio. De acuerdo con el fallo, el tribunal ordenó al actual depositario judicial entregar a la empresa los bienes muebles e inmuebles que permanecían embargados dentro del proceso judicial, para que Halliburton pueda retomar sus actividades bajo la figura de depositaria y utilizar esos activos en el desarrollo de su objeto social. La empresa eléctrica GE Vernova y la empresa estatal Corpoelec están elaborando los contratos para ayudar a reforzar la red eléctrica de Venezuela y habría estado cerca de firmarlos de no ser por los terremotos que afectaron recientemente al país. En el marco de esa alianza, GE Vernova comenzará rehabilitando los 11 gigavatios de capacidad instalada que ya tiene en Venezuela y posteriormente avanzará con la incorporación de nueva capacidad. La Unión Europea anunció este lunes el envío de un nuevo cargamento de 48 toneladas de suministros de emergencia a Venezuela como parte del cuarto vuelo del puente aéreo humanitario activado para atender a la población afectada por los terremotos del pasado 24 de junio. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, sostuvo una mesa de trabajo con representantes de SpaceX y Starlink para avanzar en la formalización y regularización del despliegue del servicio de Internet satelital en Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva política que flexibiliza la supervisión sobre determinadas operaciones de instituciones financieras estadounidenses relacionadas con la recuperación económica y las labores de reconstrucción en Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de julio. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó su profunda preocupación tras el anuncio del Estado venezolano de retirarse de la Corte Penal Internacional. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de un privado de libertad en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, Estado Anzoátegui, y aseguró que a casi 3 años de las intervenciones penitenciarias anunciadas por el gobierno, las promesas de modernización y rehabilitación del sistema carcelario siguen sin concretarse. La estatal PDVSA se prepara para paralizar temporalmente la refinería de El Palito en el estado Carabobo para ejecutar un mantenimiento mayor e inspeccionar las instalaciones
tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, según informaron 4 fuentes citadas por la agencia Reuters. El Observatorio de Seguridad Vial informó que durante el mes de junio hubo cerca de 300 siniestros viales en todo el país. La mayor parte de las víctimas, tanto fallecidos como heridos, fueron motorizados. La moto parece que transmite a sus usuarios una sensación de invulnerabilidad que los lleva a la mutilación, la invalidez o la muerte. Se debate el rol del cordón industrial de Guayana y las empresas básicas frente a la demanda de materiales técnicos e insumos requeridos para los planes de reconstrucción de la infraestructura en la zona central de Venezuela. Brasil presentó el 27 de julio pedido de consultas a Estados Unidos en el ámbito del sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio, ya que considera que imponer 2 rondas de aranceles a Brasil, del 25 y del 12.5% sobre las importaciones brasileñas, son injustificadas e incompatibles con las normas del comercio internacional. Lula da Silva ha denunciado como un intento de influir políticamente a menos de 3 meses de unos comicios en los que buscará su reelección. Keiko Fujimori comienza este martes su gobierno con el reto de dar estabilidad política al Perú, que sufrió en la última década una secuencia de destituciones y renuncias, con promesas de mano dura contra la inseguridad y la búsqueda de forjar su propio legado, y debido al rediseño constitucional que vuelve al sistema bicameral tras 34 años y a los votos que consiguió su partido en el Congreso, Fujimori no asumirá con una amenaza inmediata del fantasma de la vacancia, como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021, lo que le da al menos un margen de maniobra, pero mantiene los desafíos propios de un país latinoamericano para la gobernabilidad. Noticias de Washington, D.C. Los precios del petróleo cayeron drásticamente tras una pausa en los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, registrando el mayor descenso desde principios de abril. Los futuros del Brent, la referencia mundial, cerraron con una caída del 11.3% y el crudo estadounidense bajó cerca de un 7%. El presidente Trump anunció nuevos aranceles del 50% a productos importados de Canadá, entre ellos automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos, al argumentar que busca responder a las políticas comerciales del país vecino. Según la Casa Blanca, los gravámenes buscan proteger a los productores estadounidenses y responder a lo que considera prácticas comerciales injustas por parte de Canadá. Gobierno de Estados Unidos pide a la Corte Suprema validar de emergencia una orden ejecutiva que limita el voto por correo y pretende crear una lista federal de votantes de cara a las próximas elecciones de medio término. Varias organizaciones de derechos civiles han anunciado movilizaciones en la capital para instar al Congreso a aprobar protecciones electorales ante los recientes decretos ejecutivos sobre el voto por correo. La administración intensificó ofensivas legales contra estados santuarios como Colorado, buscando frenar el acceso de estudiantes indocumentados a beneficios universitarios y acelerando trámites de deportación sin entrevistas previas. El gobierno elimina el derecho del solicitante de asilo a una entrevista con inmigración y remitirá los casos directamente a la Corte. Washington recibe la visita simultánea del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Noticias de Maryland. Las autoridades de transporte de Maryland reportaron una semana crítica en las vías del estado, elevando el total acumulado del año a más de 220 fallecidos en siniestros de tránsito. La policía estatal ha lanzado un llamado de emergencia a los conductores para reducir la velocidad y evitar distracciones al volante durante la temporada estival. Los accidentes no existen. Servicios meteorológicos locales emitieron un aviso por el paso de un frente frío que amenaza con generar tormentas eléctricas y lluvias intensas en varias zonas del centro del estado y del área metropolitana de Baltimore. Noticias de Virginia. El estado de Virginia oficializó la ampliación del programa estatal de ahorro
para la jubilación enfocado en trabajadores del sector privado. Con la aprobación bipartidista de la Asamblea General, la iniciativa se extenderá a más de 350,000 trabajadores adicionales de pequeñas empresas en toda la mancomunidad. El fiscal general de Virginia se sumó a una demanda colectiva junto a otros estados contra la administración federal por intentar condicionar miles de millones de dólares en fondos federales. Noticias federales. Un tornado azotó el noreste de Wisconsin, dejando un rastro de destrucción en comunidades como Appleton y Menasha. Los fuertes vientos arrancaron techos, derribaron árboles y postes de electricidad y dejaron a más de 30,000 hogares sin servicio eléctrico. El caso de Lindsay Clancy, quien asesinó a sus 3 hijos en su casa de Massachusetts, tras ser dada de alta de un hospital psiquiátrico por depresión posparto, divide a la opinión pública. Sus abogados alegan que la mujer no recibió el tratamiento médico adecuado para su depresión posparto. Un juez federal ordenó este lunes al Departamento de Seguridad Nacional que ponga en libertad a uno de los testigos de la muerte del inmigrante Lorenzo Salgado Araujo, quien murió baleado por un agente federal en Houston el pasado 7 de julio. En su fallo en el Distrito Sur de Texas, el juez de distrito aprobó un habeas corpus y afirmó que José Trinidad Rojas Pliego debe ser liberado del centro de detención Conroe en un plazo de 48 horas, a partir de que la orden fuera expedida este lunes en horas de la noche. En Chicago se consolida la aplicación de las ordenanzas locales que elevaron el salario mínimo a $17.05 por hora para la mayoría de los trabajadores, $12.96 para empleos con propinas, acompañado de nuevas regulaciones sobre licencias y tiempo libre pagado. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Los incendios forestales continúan fuera de control en España y Francia, impulsados por una intensa ola de calor, fuertes vientos y condiciones de extrema sequedad. Las llamas han obligado a evacuar a cientos de miles de personas, han consumido decenas de miles de hectáreas y han dejado a decenas de bomberos heridos mientras intentan contener el avance del fuego. Las autoridades han desplegado miles de efectivos, apoyo militar y recursos aéreos para combatir la emergencia, mientras ambos países reciben ayuda de otras naciones europeas. Aunque algunos incendios muestran señales de estabilización, las altas temperaturas mantienen el riesgo de nuevos focos y dificultan las labores de extinción. Al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en Japón tras un sismo de magnitud 7.1. Entre las 8:30 de la noche y las 6:30 de la mañana, unos 390 drones volaban hacia la región de Moscú. Se destruyeron 81 drones enemigos cuando se acercaban a la capital, precisó un funcionario. Los ataques causaron daños a viviendas en la ciudad de Chejov y en la aldea de Baulovo. Reportes diplomáticos y análisis de la Casa Blanca señalan un tono más favorable de la administración estadounidense hacia la capacidad de resistencia de Kiev, urgiendo en la ONU a mantener presión para entablar negociaciones directas de paz que pongan fin al conflicto. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegó este lunes a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, tras la polémica suscitada por la petición del alcalde de Nueva York de hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional y atravesar en su viaje varios estados signatarios del Tratado de Roma. Será el primer encuentro presencial entre ambos líderes desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y se producirá en un momento de divergencia sobre la estrategia para el conflicto y el futuro de Gaza. Netanyahu ha señalado que Irán será el principal asunto de la reunión, mientras Trump busca avanzar en sus esfuerzos diplomáticos y en su plan para Gaza.
El portavoz de Exteriores iraní negó la existencia de negociaciones directas con Estados Unidos. Aclaró que la comunicación se limita a la transmisión de mensajes a través de países mediadores como Omán, Qatar y Pakistán. Estados Unidos anunció que representantes diplomáticos de Israel y Líbano celebrarán una nueva ronda de negociaciones directas en Roma entre el 4 y el 6 de agosto. Las reuniones buscarán ampliar la implementación de las zonas piloto de desmilitarización en el sur del Líbano y consolidar un marco de seguridad permanente. El Líbano no puede garantizar ningún proceso de paz hasta que no sea derrotado el ejército de Hezbollah. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.